Bueno, hablamos con Carlos Ruccau, fue vicepresidente de la Nación, ustedes lo conocen bien, además tuvo otras funciones y es interesante conversar con él por la experiencia que tiene y la mirada internacional para analizar el tema Brasil y cómo impacta esto entre nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo, a usted y a todos los televidentes. Sí, Bueno, realmente lo que está ocurriendo en Brasil, lo que sigue ocurriendo en Perú, es muy grave. En Perú ya esta mañana hay 17 muertos del ataque que ayer se hizo a un aeropuerto muy importante que alimenta el turismo del lago Titicaca. En Brasil, 1.600 personas detenidas y procesadas luego de la acción del ejército porque habían superado la policía estatal o habían encontrado apoyo en la policía estatal. Todavía se está investigando. En todo caso, una situación, en mi opinión, en América Latina que ha convertido la grieta de cada uno de los países en un verdadero abismo, donde empieza a afectar naturalmente cada vez más a las inversiones y a la economía. Y por eso yo vengo sosteniendo que en la Argentina hay que bajar los decibeles y tratar de buscar un pacto democrático para que en octubre todas las fuerzas políticas respeten al ganador y en consecuencia la decisión popular. Ahora volvemos a la Argentina. Ahora, a nivel regional, pero también mundial, las democracias están en cierto riesgo, grupos extremistas, tal vez la política que no resuelve los problemas ciudadanos, y ese es un rasgo, ¿no?, que vimos también ahora en Brasil, ¿no?, con los huérfanos de Bolsonaro, como se le dice. ¿Es un problema de Lo que derechas pasa, y de izquierdas o es un problema de crisis institucional? yo creo que son ambas cosas, más una tercer cosa, que es que en los países se está votando más contra que a favor. Es decir, en Brasil está muy claro la lectura técnica de todos los que han analizado el fenómeno electoral, que la inmensa mayoría votaba contra el fascista o contra el ladrón, contra Bolsonaro o contra Lula. Hay naturalmente un voto que los acompaña, pero hay mucho voto bronca. Y ese voto bronca exige rápidamente soluciones o niega al otro. Este fenómeno de negar al otro fue muy claro para mí con el triunfo de Biden en los Estados Unidos, donde un sector de los trumpistas se negó, intentó tomar el Capitolio, como ahora se tomó Plan Alto en Brasilia, y hace muy pocos días no se logró durante una semana elegir al presidente de la Cámara de Representantes, pese a la mayoría republicana, porque los trumpistas negaban la autoridad del espacio mayoritario del propio Partido Republicano. Entonces, estas son situaciones que se vienen repitiendo y que yo creo que tienen mucho que ver como que cada uno escucha nada más que al que quiere escuchar. Aquellos que no estamos con una facción, que proponemos un pensamiento racional, parece que tenemos cada vez menos espacio. Ahora, volviendo a la Argentina, también cada uno de los sectores, si bien repudiaron, y ese es un dato positivo, este intento de golpe, lo analizó de manera distinta. El gobierno dice que es un problema de derechas y acusa a Macri. Incluso ayer un comunicado del Partido Justicialista Bonaerense insinúa que, y fue retuiteado por Cristina Fernández, que esto es bastante similar a lo que pasó cuando Macri alentó el intento de golpe de Estado en Bolivia. Y del otro lado, en Juntos por el Cambio, dicen que no, que lo más parecido a esto que pasó en Brasil es lo que hizo Cristina al no aceptar o no hacer el traspaso de mando a Macri, o con el intento de desobediencia al fallo de la Corte Suprema, o con el juicio político justamente al Tribunal Superior de la Argentina. ¿Qué ve usted de todo esto? Yo veo un enfrentamiento demasiado profundo en la política argentina y muy poco ocuparse de los problemas concretos de los ciudadanos. No, eso está Porque claro. esto que usted Eso y está yo claro. estamos hablando seguramente es una preocupación importante para el país, pero lo que le está importando mucho más a los ciudadanos
es que el salario no alcanza, la jubilación no alcanza, la mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza, no hay una seguridad suficiente, no hay una política educativa adecuada y además ni siquiera hay una política de salud. Esto se vio claramente en el tema vacunas y se ve ahora donde aún no se ha anunciado la compra de la bivalente para el COVID, mientras que todos nuestros vecinos la están comprando. Entonces yo creo que es como que hay una observación muy fuerte del otro, Claro. una acusación cruzada ideológica, sin entender que el problema central que los argentinos van a tomar como eje para votar en octubre es primero cómo le está yendo con este gobierno, que le está yendo pésimo. Segundo, qué le proponen los que quieren venir para cambiarles la vida y para poder darle tranquilidad a sus familias. Eso está claro. Parte de esta explicación de las crisis institucionales en un mundo sobreinformado, posmodernidad, es que la gente ya no se come el sapo del discurso político y no se le resuelven los problemas. Ahora, Cerruti insinuó que detrás de lo que pasa en Brasil hay vinculaciones con la derecha argentina, que son los que también han subvencionado o financiado a quienes atentaron contra Cristina Fernández, y Cafiero también, ¿no? Y ahí es un peligro, tanto ella como portavoz o Cafiero como canciller acusan al macrismo o a la oposición en este cuadro de análisis sobre lo que pasa en Brasil. Por eso yo sostengo que se está preparando una tormenta que tenemos que advertir a tiempo, que es la tormenta de no reconocer la existencia del otro. En octubre vamos a tener 3 fuerzas políticas con mucho peso electoral, el oficialismo, Juntos por el Cambio y los libertarios, y eso significa que vamos a tener un Congreso muy dividido, porque en la primera vuelta electoral se eligen los diputados nacionales y los senadores nacionales, la mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 del Senado. Eso significa que cuando llegue la segunda vuelta y se elija presidente, ese presidente seguramente no va a estar con mayoría en ambas cámaras y al mismo tiempo la gente va a querer respuestas rápidas y los que se van a sostener quizá que no perdieron. Entonces yo creo que hay algunas cosas que es imprescindible acordar. Una de esas es que los resultados electorales en la Argentina son indubitables, ya no hay duda de que no hay posibilidad de un fraude masivo y la primera violación de la regla de juego la dio en su momento Cristina Fernández de Kirchner cuando no lo entregó la banda presidencial ni el bastón al presidente Macri. Luego Macri sí la transmitió adecuadamente a Alberto Fernández y esa transición entre Macri y Alberto Fernández es la que va a tener que hacer, en mi opinión, Alberto Fernández con quien venga. Y es sumamente importante que esto se acuerde con anterioridad a las elecciones y no que se esté sacudiendo la bronca popular y terminemos como en Brasil, un sector no reconociendo el resultado y luego ante cualquier inconveniente la presencia en las calles. La presencia en las calles de la gente es la peor solución. La democracia fue creada para que haya un sistema de representación que evite los tumultos. En consecuencia, este sistema, la democracia, es seguramente imperfecto, pero aún no se ha encontrado nada mejor, debe ser preservado por todos, y yo creo que tiene que ser preservado por los que opinamos, por el periodismo libre, fundamental. En la Argentina, sin prensa libre, vamos camino a una situación que nadie quiere. Entonces, la primera forma de defender la libertad de todos nosotros es defender la libertad de prensa. De los periodistas que opinan una cosa, de los que opinan otra, de los comentaristas que opinan una cosa, de los que opinan otra, pero tenemos que lograr una convivencia más allá de nuestras diferencias. Las diferencias son naturales. Sí, sí. Por eso hay unos que quieren que el camino es por un lado o por el otro. La gente tiene que decidir por qué lado va y todos tenemos que respetar. Y además debería haber juego limpio, ¿no? Alejarnos de la mentira, y en ese caso me parece que los servicios de inteligencia buscan mostrar lo peor de los sótanos de nuestra democracia. Pienso en esa guerra sucia que ya arrancó en este año electoral y pienso en la avanzada de Rossi como titular de la AFI, queriendo enjuiciar a 2 periodistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá estamos ante un problema doble. El primer problema es este que usted describe, que es el tema de la intromisión
de los servicios de inteligencia en la vida personal de los dirigentes políticos, económicos o sociales. Eso de por sí ya es horrible. Pero hay algo aún más grave. Una estructura de inteligencia que se ocupa de eso no se ocupa verdaderamente de defender nuestra frontera, de defender la posibilidad de ataques terroristas del exterior, de defender temas fundamentales como lo que está pasando en el sur, donde hay un grupo que quiere secesionar una parte de la Argentina creando Gualmapu, o la posibilidad de que tengamos nuevamente la presencia de terroristas iraníes, esta vez con apoyo venezolano. Todavía duerme en Ezeiza el famoso avión de Mahan Islands que le cedió a una empresa venezolana, mientras uno ve lo que está pasando en Irán y acá parece que pasa desapercibido, 400 ahorcados en un año, mujeres presas por simplemente querer expresar su libertad religiosa de una forma distinta. Entonces a mí me parece que es muy importante que todos comprendamos que hay que respetar al que está enfrente y que los servicios de inteligencia, en lugar de espiar la vida personal y espiar a los periodistas y atacarlos, lo que tiene que hacer es defendernos de las agresiones posibles del exterior. Para eso fue creada la estructura de inteligencia, no para espiarnos. Correcto. Belén. Buen día, Carlos. Quería consultarle justamente, leí declaraciones de usted donde hace una diferencia entre la grieta y el abismo, ¿no? Algo que me parece sumamente atinado, porque el abismo es algo de lo que parece que no hay retorno o no hay un punto donde se puedan salvar las diferencias. Bueno, en ese sentido, y pensando, ¿no?, en este conflicto que afecta no solo a la Argentina, a Brasil, sino a muchos países de la región, también habló de generar un pacto democrático. ¿Cuáles serían las bases para ese pacto? Bueno, primero hay una diferencia esencial en el caso de Brasil y la Argentina, es que Brasil es un país sumamente importante tanto para Estados Unidos como para la República Popular China. Por eso rápidamente el presidente Biden reacciona ante lo que ocurre en Brasilia y lo invita al presidente Lula a ir rápidamente a Washington. Lula tiene previsto en marzo ir a Beijing, a China, el otro contrincante de la Guerra Fría. Argentina, en cambio, tiene mucha importancia en cuanto a la capacidad de vender productos esenciales, pero no tiene el peso que tiene Brasil en el escenario internacional. Entonces, una crisis nuestra puede, como ocurrió en el 2001, quedar circunscrita a nosotros mismos sin ayuda externa, lo cual la agrava. Por eso a mí me parece muy importante que las fuerzas políticas respeten el resultado de octubre y se comprometan antes de las elecciones a admitir que en la Argentina el sistema electoral ha sido probado en repetidas oportunidades y más allá de algunos inconvenientes, nunca se ha modificado el resultado electoral en nuestra forma de votación. Entonces, primero aceptar el sistema electoral, aceptar que siga controlado por el Poder Judicial de la Nación, respetar al Poder Judicial de la Nación, respetar al que gane, y el que gane respetar a las minorías que pierdan, que eso también es sumamente importante en democracia. ¿Y qué opina entonces si no se está respetando el Poder Judicial de la Nación con este intento de juicio político a la Corte? ¿Hay una debilidad institucional de parte de la Argentina al plantearse esto por el gobierno? Por supuesto, y además afecta la política económica. Usted fíjese que Massa está haciendo una serie de intentos para lograr resultados, tanto en materia de acuerdo con formadores de precios como de inversiones en la Argentina. Pero ninguno de sus dos socios, ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner, lo están ayudando al respecto, porque en realidad no lo toleran y lo empiezan a ver como una amenaza electoral al líder del Frente Renovador. Entonces no solamente tenemos una situación económica y social sumamente complicada, sino que esto está aún más acelerado por la crisis interna del frente gobernante, que cada uno de los tres tiene ideas distintas. Es cierto que el presidente es una figura política disminuida, pero sigue teniendo la firma. Él es el que decide los temas centrales que le pide el ministro de Economía. Usted piense en un inversor externo que viene a meter en la Argentina cientos o miles de millones de dólares, por ejemplo, en el plan Gas 6 que presentó en Houston Massa. Si Argentina no respeta un fallo de la Corte Suprema, ¿por qué va a pensar
un inversor extranjero que viene acá y tiene luego un inconveniente y hace un juicio, se le va a respetar ese juicio si a la Corte Suprema no se le respeta. Los países de cualquier ideología, que tienen reglas de juego claras y permanentes son los que reciben inversiones. Los que vamos de un lado para otro, el inversor, por más interés que haya en el gas, en el litio, en los alimentos, lo piensa 2 veces si ve inseguridad jurídica. Y es curioso que este ataque a la Corte, por parte del kirchnerismo, ataque a 2 hombres de esta Corte Suprema que han sido históricamente muy importantes en el peronismo, como Maqueda y Rosati. Rosati inclusive fue ministro de Justicia de Kirchner, así que tienen una profunda contradicción interna. Y este tema de alterar la realidad de la seguridad jurídica argentina les cae a ellos, nos cae a todos y puede golpear inclusive al próximo gobierno, porque usted piense que desde afuera es la Argentina, no es el gobierno de turno. Nosotros somos un país que ha defolteado muchas veces, que ha no pagado su deuda muchas veces. Ahora además estamos incorporando lo que no había ocurrido, que es de conocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Qué dato, ¿eh? Nos quedamos con eso y esperemos que no ocurra por el bien de las instituciones en la Argentina. Un abrazo, Carlos, un gusto como siempre. Hasta siempre. Hasta luego. Bueno.